Tengo el gusto de presentar a la doctora Silvia Jerez Galiano. Ella es ponente invitada en esta sesión especial. Ella obtuvo el título de licenciatura en matemáticas por la Universidad de Valencia y el doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia en 2005. Es investigadora del CIMAT desde 2007. Las líneas de investigación que cultiva son de análisis numérico, ecuaciones diferenciales parciales y modelación matemática. En 2008 recibió el reconocimiento Sofía Kovalevskaya y el Premio a la Innovación Tecnológica Guanajuato 2009. Actualmente, este año le acaban de dar el reconocimiento de SNI nivel 3 y tenemos el gusto de contar con su participación con esta ponencia que lleva por título Modelación matemática de la formación de patrones en el proceso de remodelación ósea. Muchas gracias, doctora, por aceptar esta invitación. Adelante. Gracias. Pues muchas gracias primero a los organizadores por haberme invitado al evento. Me siento bien agradecida y lo que les voy a platicar el día de hoy es, como bien mencionaron, es sobre el proceso de modelación matemática en un proceso biológico, que es el proceso de remodelación ósea. Y la charla va a estar dividida en dos partes, donde trabajaremos un sistema dinámico en el tiempo, basado en ecuaciones diferenciales ordinarias, y luego pasaremos a un sistema dinámico espacio-temporal, basado en ecuaciones diferenciales parciales, donde el interés, pues, por los términos que se manejan de difusión y quimiotaxis, es la observación de formación de patrones espaciales de la dinámica celular. Entonces, los modelos que yo voy a presentar van a estar basados en dinámica de poblaciones. Entonces, antes de adelantarme, vamos a ver un poco por qué es importante la modelación matemática. Sabemos que en los últimos años toda la parte de innovación tecnológica y computacional ha tenido un gran auge y de alguna forma no se ha visualizado, yo pienso que no se ha visualizado suficiente la importancia que hay de la matemática en toda esa parte de innovación tecnológica y computacional. Entonces, en mi primer punto, lo que quería ver es que, bueno, es claro que la experimentación de lo que son los procesos in situ, en laboratorio o ya sea en libertad, es importante para ver para obtener conocimiento del proceso, ¿no? Entonces, en la experimentación de los seres humanos y de los animales, cuando uno quiere conocer procesos internos, es difícil en muchas ocasiones esa parte totalmente experimental o sin usar métodos invasivos, ¿de acuerdo? En el que generalmente para conocer los procesos internos uno debe tener, pues de alguna forma, información, ¿no? O sea, visualizar mediante cámaras o mediante algún procedimiento quirúrgico, que se conocen como métodos invasivos, cómo va ese proceso, ¿no? Entonces, pues bueno, podríamos clasificar como experimentación in vitro la reproducción de organismos en laboratorios, de manera que no se utilicen métodos invasivos para el ser humano. Y en sílico sería como la reproducción del comportamiento o del fenómeno mediante simulación computacional. Entonces, esa parte de in sílico, creo que podríamos decir en esta última década ha tenido un mayor humano sin métodos invasivos. Pero dentro de esos experimentación in sílico, de alguna forma tiene que haber un control sabemos que los modelos matemáticos complejos, aunque uno utilice algoritmos numéricos, si no tiene alguna información de las condiciones iniciales o los coeficientes que están dentro de los modelos matemáticos o las condiciones internas del proceso, todo eso es información importante que se le debe agregar a la simulación computacional. Entonces, ¿cómo se obtiene esa información? Pues obviamente en parte es experimentación in vitro y en otra parte es
¿cómo sabemos que ese modelo matemático que está utilizando la simulación computacional va a dar una solución? ¿Qué solución es? ¿Es la física admisible? Entonces, hay un estudio previo al modelo matemático, que es el análisis cualitativo de la solución, donde está inmiscuido hacia dónde va a ir el modelo matemático, ¿no? A qué va, qué solución vamos a obtener, ¿no? Y hay que contrastarla de alguna forma a ese análisis cualitativo, propiedades cualitativos de la solución, si es positiva siempre, o si es monótona, o si va a tener oscilaciones. Todo ese tipo de propiedades es lo que se conoce como, o se deriva del análisis cualitativo de la solución. Entonces, tener toda esa información antes de irnos a hacer la simulación computacional es importante, ¿no? Y eso es parte de la modelación matemática. Y luego hay otra parte que es el análisis cuantitativo de la solución, donde uno puede exactamente, que es lo que ya es la parte de inteligencia artificial o innovación tecnológica, que es simular diversos escenarios, ¿no? Con la variación de parámetros. Entonces, esto es lo que ya se conoce como experimentación in silico. Entonces, los modelos matemáticos son herramientas no invasivas, así como los modelos in vitro, en las que el ser humano puede tener conocimiento, validar las hipótesis biológicas que se obtuvieron de la experimentación in vitro o de lo que se conoce del proceso a nivel mediante los métodos invasivos y entonces avanzar en el conocimiento del proceso. Entonces, lo que quiero decir es que la modelación matemática y la experimentación in vitro y los métodos invasivos, todos son herramientas que se coadyuvan para obtener información de un proceso, ¿no? Entonces, bueno, me voy a particularizar el proceso en el que nosotros estuvimos trabajando durante varios años en un proyecto. Solo voy a dar una parte de lo que nosotros estuvimos trabajando en la modelación matemática. Entonces, por ejemplo, nuestro proceso que vamos a observar es el de la remodelación ósea. ¿De acuerdo? El proceso de remodelación ósea es aquel en el que se elimina hueso que a lo mejor está desgastado o que necesita actualizarse, o ha tenido algún tipo se ha quebrado el hueso y de alguna forma se tiene que actualizar de nuevo para que quede todo bien sellado. Entonces, ese proceso de remodelación ósea lo llevan a cabo 3 poblaciones celulares, que son los osteoblastos, los osteoclastos y los osteocitos. Los osteocitos son un conjunto de células donde de alguna forma ya es como la etapa final, que es la mineralización. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en 2 poblaciones de células, que son los osteoclastos y los osteoblastos. Y los osteoclastos son aquellos como, las 3 conjuntos de células forman el conjunto de células de la unidad multicelular básica del hueso. Y entonces, nosotros nos vamos a centrar en la etapa o interacción que hay entre los osteoclastos y osteoblastos, porque son conjuntos, 2 poblaciones en que entre ellas se controlan para poder tener ese proceso, ¿no? Entonces, hay varias etapas de madurez dentro de los osteoclastos y hay varias etapas de madurez dentro de los osteoblastos. Como en una población hay infantes, hay jóvenes y hay adultos maduros y adultos más ancianos, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a considerar son, de manera general, las 2 poblaciones, así como consideraríamos una población humana sin tener que dar cada una de las etapas de maduración, ¿no? Entonces, para hacerlo más simple. Entonces, lo importante son las actividades que hacen cada una de las poblaciones. Los osteoclastos son los que reabsorben hueso, eliminan el hueso que se tienen que actualizar, y los osteoblastos son aquellos que generan el hueso y lo forman. Entonces, perdón, me he ido hacia atrás. Entonces, tienen, a la hora son 2 poblaciones en las que tienen una interacción entre ellas, ¿sí? Es como que se hablan, es decir, yo ya terminé mi parte, yo ya eliminé todo el hueso que se tiene que actualizar, ahora entras en acción tu osteoblastos, ¿sí? Entonces, también es importante que el tamaño de los osteoclastos es muchísimo mayor que el tamaño de los osteoblastos a la hora de la densidad de las poblaciones, pero eso lo veremos más adelante. Lo importante ahora que estoy observando acá
es la interacción entre ellos. Entonces, ¿cómo se realiza esa comunicación? Pues esa comunicación se realiza segregando en el ambiente ciertos factores químicos. Entonces, por ejemplo, en la parte derecha vemos el ostoclasto, que reabsorbe el hueso o lo elimina, y de alguna forma, cuando va eliminando, se segrega en el ambiente cierto factor químico bien importante, que es el TGF-beta, que está en color verde, y de alguna forma eso activa otros tipos de factores que hacen que los osteoblastos se activen, que son los que forman hueso, y la cantidad de población de los osteoclastos se empiece a diluir, ¿sí? De alguna forma se dispersa, se mueve a otra zona del hueso, etcétera, ¿no? Pero es bien interesante porque ambas poblaciones entre sí, mediante esta comunicación de factores químicos, en el ambiente es como se comunican, ¿no? Entonces, ¿cómo esta comunicación tan compleja entre ellos podríamos modelarla matemáticamente sin mucha complejidad y obtener un modelo que nos pueda describir la formación, la eliminación y la formación de hueso? Bueno, antes de ello, es importante porque cuando hay una comunicación celular defectuosa entre la actividad de los osteoclastos y la actividad de los osteoblastos, se producen enfermedades bien difíciles para el ser humano o para los animales. Dos de ellas, bueno, creo que son de las más conocidas, es la osteoporosis y la osteopetrosis. No son las únicas, pero son las que más se conocen. Entonces, la osteoporosis es lo que tenemos en la fotografía del lado izquierdo, que tiene una baja masa ósea, ¿no? Entonces tenemos que la actividad de osteoclastos es mayor a la actividad de osteoblastos. Entonces es muy importante cuando la cantidad de factores químicos no es el adecuado dentro del ambiente, porque entonces el número o densidad de estas poblaciones pueden bajar o ser más grande y entonces causar alguna de estas enfermedades, ¿no? Entonces la osteoporosis es aquella que se elimina más hueso y entonces obviamente crea una baja masa ósea y entonces susceptibilidad a las fracturas. Y la osteopetrosis es aquella que tiene pues todo lo contrario, ¿no? Se genera más hueso del que debería y de todas formas hay mucha susceptibilidad a las fracturas, ¿no? Porque es todo muy rígido, ¿no? Y ahí tenemos que la actividad de los osteoclastos es menor a la actividad de osteoblastos, ¿no? Entonces, esto es lo que producen, es un ejemplo de una mala comunicación, ¿no? Entre estas dos células o poblaciones de células. Entonces, ¿qué buscamos o qué pretendemos, ¿no? Con un modelo matemático? Pues con un modelo matemático pretendemos de la información de in vitro o la información que tenemos mediante métodos invasivos de validar las hipótesis biológicas. ¿Por qué? Porque los modelos matemáticos, esa interacción que les estuve mostrando, es una interacción que nos viene de la información in vitro y de métodos invasivos, ¿no? Entonces, debemos proponer los modelos matemáticos de acuerdo a las hipótesis biológicas que nos da la experimentación. Y es una forma de validarla, ¿no? ¿Qué más? Podemos ver la sensibilidad del proceso de remodelación a cambios en las cantidades de los agentes bioquímicos, ¿no? Por ejemplo, podemos observar qué agente bioquímico es más significativo en el ambiente para producir esa interacción defectuosa y dar lugar a enfermedades. Se podrían manipular los agentes bioquímicos para todo lo contrario, controlar la comunicación entre osteoclastos y osteoblastos. O sea, crear tratamientos para que si el mismo cuerpo genera una deficiencia por lo que sea en cierto agente químico, dar medicamentos para tener en el ambiente ese agente químico y que de alguna forma no se produzca esa deficiencia, ¿no? Dentro del proceso. Y bueno, terminaremos. Ya el último punto es algo que de alguna forma estamos trabajando ya en la última etapa, que es la importancia de, dentro del proceso, observar la dinámica espacial también, no solo temporal, y entonces se incorpora el fenómeno de la quimiotaxis, porque pues vemos que la interacción entre las células es todo mediante factores químicos. Entonces, hay un fenómeno que se conoce como quimiotaxis, que es el movimiento espacial de las células ante la concentración
de ciertos agentes químicos en el medio ambiente, ¿no? Que es una parte fundamental del proceso. Bueno, entonces, dentro de este proceso, uno lo primero que hace es, bueno, ¿con qué modelos matemáticos a lo mejor básicos contamos y que en dinámica de poblaciones para fenómenos complejos de este estilo? Entonces, nosotros nos encontramos dos trabajos previos cuando iniciamos. Uno bastante más clásico, que es el de Michael Sabagal, de 1976, donde se da un sistema de ecuaciones diferenciales ordinaria y se conocen como S sistemas, donde se modela redes bioquímicas de este estilo mediante leyes de potencias. Y vemos que hay un trabajo más reciente, el de Komarova y colaboradores, en 2003, donde ya se adapta un poco este modelo de S sistemas con leyes de potencias exactamente para la remodelación ósea, ¿no? Y lo que se hace en Komarova es básicamente una simulación a un sistema, ese sistema de manera general. Entonces nosotros, aquí en base al modelo Komarova de 2003 para la remodelación ósea, que es bastante general, donde el crecimiento y decrecimiento de las poblaciones, donde los osteoclastos yo lo denoto por C y los osteoblastos lo denoto por B, se da mediante una ley de potencias, de esta forma, donde hay unos exponentes. Estos exponentes son los que controlan de manera no lineal el crecimiento y el decrecimiento de las poblaciones, y bueno, y tenemos un término de eliminación de las poblaciones, ¿no? De apoptosis, perdón. Entonces, nosotros proponemos para hacer un estudio más cualitativo de la solución y ver hacia dónde tenemos que ir y ver como rango de los coeficientes para obtener las soluciones físicas que estamos en el modelo matemático que se están observando. Simplificamos y damos que el crecimiento de cada una de las poblaciones se da de manera lineal y solo de manera no lineal en control sobre la otra población. Y entonces se propone un modelo que está dado en el 2. Nuestro trabajo a partir de ahí fue obtener de manera cualitativa o analítica condiciones sobre los parámetros para conseguir soluciones periódicas que en el tiempo, que era lo que se observaba en el fenómeno, ¿sí? En el fenómeno, cada cierto tiempo, ya sean cualquiera una de las estadías de un ser humano, hay un proceso de generación del hueso. Y entonces eso es periódico en el tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, dimos las condiciones para encontrar una solución única, positiva y periódica alrededor de un punto de equilibrio que se da en el teorema, ¿no? Esto es lo que conocemos como la parte cualitativa de la solución. Dentro de esas condiciones, nosotros ya podemos asegurar que vamos a obtener esta periodicidad en el tiempo y además podemos ajustar los parámetros, tanto de crecimiento como el control, los exponentes de control, para que la densidad de las poblaciones estén dentro de los valores que se observan físicamente. Entonces, bueno, aquí podemos observar la periodicidad, ¿no? Entonces, también observamos que dependiendo del estadio, de la etapa en el que se encuentre un ser humano, pues tenemos diferentes cantidades. Es claro que cuando uno es un niño, pues está en crecimiento y entonces hay el periodo o la frecuencia en el que se hace esta actualización del hueso es muchísimo mayor que en la etapa adulta y luego que en la etapa cuando uno es un adulto ya más mayor. Entonces, observamos y ajustamos cada una de las etapas de acuerdo a lo que nos daba la literatura, ¿no? Y bueno, ahí se presentó un trabajo y de alguna forma se hizo su análisis de sensibilidad de los parámetros para dar el rango que había de cada uno de los parámetros. Ok, entonces, bueno, aquí la validación o las conclusiones, ¿no? Por ejemplo, es que estuvimos dando el ajuste o calibración de los parámetros para cada uno de ellos, infancia, adultos y adultos mayores, y bueno, se publicó cuál sería el rango para el modelo, así como la parte teórica, ¿no? O analítica del modelo. Entonces, ¿esto de qué me va a servir? Pues en la siguiente parte
nosotros vamos a extender el modelo de ecuaciones diferenciales ordinarias a un modelo de ecuaciones diferenciales parciales, donde mi interés no solo es observar la dinámica temporal, sino cómo estas poblaciones, su interacción también afecta o es afectada en el espacio, ¿no? Y entonces lo que consideramos es, o la motivación es el conocimiento en la dinámica espaciotemporal de las poblaciones con el interés de desarrollo de patrones espaciales y estructuras espaciales que se han observado experimentalmente, como veremos más adelante. Entonces, incorporamos dos procesos de transporte o movimiento, que es el de la difusión, que es un movimiento intrínseco celular de las poblaciones en las zonas donde hay mayor concentración de células a las zonas donde hay menos. Eso ya es, o sea, es un proceso intrínseco de la materia, la difusión. Y vamos a considerar la quimiotaxis porque vemos que hay un montón de factores químicos en el que están dentro del proceso y que las células se mueven de acuerdo a qué cantidad de quimioatrayente hay en el ambiente, ¿no? Ok, entonces teniendo esos dos fenómenos en cuenta para el transporte espacial, proponemos estas hipótesis biológicas para la construcción del modelo. Entonces, consideramos la efectividad del señalamiento autocrino, como comenté anteriormente, de los ostoclastos y ostoblastos de manera lineal, que es el crecimiento de la población en sí, y el control de la población, de la otra población de una población sobre la otra población, lo vamos a seguir considerando como la ley de potencias, ¿no? Luego vamos a considerar términos o factores dentro del modelo, que es difusión y quimiotaxis, donde los coeficientes de difusión se denotarán por D, subíndice de cada una de las poblaciones, y de quimiotaxis por Q, subíndice de cada una de las poblaciones. Y del estudio realizado en el sistema temporal anterior, en el sistema de EDOS, vemos que los factores principales de la quimiotaxis es el Rankel y el TGF-beta, ¿no? Y entonces proponemos su interacción dentro del modelo, ¿no? Con las otras poblaciones. Y bueno, la efectividad de quimioatrayente se propone como un funcional de saturación del medio ambiente, es decir, cómo es que cómo va a ser la función del quimioatrayente hacia las otras poblaciones, pues se considera un nivel de saturación, que es lo normal dentro de la biología. Entonces, bueno, el modelo base que nosotros proponemos es un modelo clásico Keller-Segel, pero adaptado al modelo de modelación ósea, en el que, si ven, en la parte izquierda vamos a tener el crecimiento temporal que teníamos, la parte de reacción va a ser la misma que trabajamos, y en la parte derecha estamos incorporando los cambios espaciales, que obviamente están dados por gradientes espaciales, ¿no? Y pues bueno, en rojo tenemos los términos de quimiotaxis y en algo más negro con los términos verdes los de difusión. Entonces, bueno, hay unas tasas de reproducción, obviamente controladas por ostoclastos y ostoblastos. Bueno, ahí hay un error, gamma 1, gamma 2, esas son las controladas ostoclastos por el quimioatrayente, que es, la tercera ecuación es el quimioatrayente. Ok, entonces, teniendo en cuenta, cuando hay un modelo tan complejo de esta índole, el obtener así resultados de existencia y unicidad, sobre todo los coeficientes, es complejo. Entonces, lo que nosotros, como ya teníamos un estudio hecho sobre el estado de equilibrio, lo que nosotros propusimos para asegurar que fuera la solución, a una solución, y que fuera la físicamente admisible, lo que consideramos es que dimos la solución de equilibrio constante, que es la que observamos acá, y buscamos dar las condiciones de estabilidad para la solución de equilibrio del sistema de Keller-Segel, y vamos a realizar las simulaciones computacionales en torno a la solución de equilibrio estable para asegurar que todo funcione bien. Eso es a lo que me refiero, que es importante, todas las propiedades cualitativas y dar la información a las simulaciones computacionales, sobre todo cuando el modelo es complejo, ¿no? Entonces, bueno, para las condiciones de estabilidad realizamos un estudio asociado a teoría de perturbaciones de la solución en equilibrio,
y obtuvimos estas condiciones, ¿no? Que en realidad son bastante intuitivas biológicamente. La A1 es una condición asociada a la continuidad o las propiedades matemáticas de las funciones, pero ya las condiciones 2 y 3 sí ya son condiciones más biológicas. En la condición 2 se asume que la difusión debe dominar el efecto de quimiotaxis, que es algo importante, y en la condición 3 la difusión del quimioatrayente debe ser mayor que la difusión de las poblaciones de osteoclastos y osteoblastos. Esto es lo que obtuvimos para las condiciones de estabilidad. No son condiciones nada restrictivas y usando teoría de perturbaciones, aparte de las hipótesis anteriores, se debe satisfacer entre los coeficientes que teníamos en el modelo la siguiente desigualdad. Simplemente esta desigualdad. Entonces, la solución de equilibrio es constante y es estable, perdón, la solución de equilibrio constante es estable bajo perturbaciones integrales. Entonces, ahorita, ya para finalizar, voy a pasar un poco a la parte de simulaciones numéricas y ya con la información que tenía del estudio cualitativo de la solución, están muy controladas y de alguna forma no sabemos qué es a lo que debe de llegar, ¿sí? Y no estamos como con una banda en los ojos de a ver qué me está dando la simulación numérica, ¿no? Y eso también es como se propone en el artículo para las personas experimentales, ¿no? El que de alguna forma esté controlado y que el rango de los coeficientes no sea cualquiera. Entonces, bajo ese control, nosotros proponemos que la condición inicial sea en un entorno cercano del estado de equilibrio, los parámetros de interacción, que son las Gs, crecimiento y apoptosis, las alfas y las betas, se consideran fijados por estudios previos con el sistema temporal, y los coeficientes de difusión y sensibilidad quimiotáctica y producción y eliminación de quimioatrayentes se proponen a partir de un análisis de sensibilidad de parámetros verificando las condiciones del teorema de estabilidad, ¿sí? Entonces, les voy a presentar un poco el análisis brevemente, ilustrar algunas gráficas del análisis que se hizo de sensibilidad de parámetros y luego un poco simulaciones más complejas que se obtuvo. Entonces, nosotros nos vamos a centrar solo en el adulto joven saludable y bueno, ahí pues uno debe saber por experimentación que debe tener un promedio de 10-20 estoclastos reclutados en el sitio de remodelación y luego en la parte de osteoblastos tiene que haber 1000 o 2000 en la zanja de remodelación y pues bueno, los tiempos en los que la formación o eliminación ósea ocurren experimentalmente, ¿no? Ok, entonces en el análisis primero realizamos cuando no hay un quimioatrayente en el ambiente para poder dar los coeficientes o los valores de los coeficientes de difusión, se calibran los D que estábamos viendo de color verde, los coeficientes de difusión, para que estén en los rangos de las densidades y en los tiempos donde ocurre la remodelación ósea. Algo bien importante es que sí se cumple la solución oscilante en el tiempo, que lo vemos en el eje Y. Vemos que se va actualizando el hueso temporalmente en los tiempos que de alguna forma experimentalmente se conocen y vemos cómo espacialmente los estoclastos y los osteoblastos, cuando no hay quimioatrayente, se observan en el espacio, que es en el eje X. Cuando hay quimioatrayente en el ambiente, observamos que se controla algo más los tiempos, que es más breve el tiempo de los osteoclastos. Podemos controlar de manera que se adecua a la física los tiempos que están los osteoclastos y observamos el quimioatrayente cómo está dentro de la zona espacial y en el tiempo, ¿no? Es como ya podemos empezar a ver patrones en los estoblastos. La condición inicial que se propone es una activación dentro de un intervalo adimensional del 0 a 1. Entonces, hay una activación de remodelación ósea en el centro del intervalo espacial y observamos diferentes patrones de los osteoblastos. Vemos que los parámetros más significativos de los osteoblastos es el nivel de saturación
y la difusión del quimioatrayente, el coeficiente de difusión del quimioatrayente dentro de nuestro análisis. A ver. Ok. Una vez que tenemos los parámetros dentro de los rangos establecidos en nuestro análisis, vemos algo más, simulaciones más complejas en las que nosotros incorporamos varias activaciones dentro del dominio espacial y por eso en el espacio tenemos un rango del 0 a 7, mientras anteriormente lo teníamos de 0 a 1. Y visualizamos, por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos una visualización in vitro de osteoblastos y si se fijan tenemos nódulos de osteoblastos, son las manchas negras. Y en la simulación, con solo 3 activaciones dentro de nuestro dominio espacial, observamos similarmente esos nódulos de osteoblastos en la simulación in silico, en la parte derecha. En el caso de osteoclastos, vemos que experimentalmente cuando hay más de una activación se conoce como el cinturón de osteoclastos que se observa en la parte izquierda, diferentes cinturones de osteoclastos, y en la parte derecha es lo que nosotros observamos, también observamos cinturones de osteoclastos cuando hay más de una activación dentro del dominio espacial. Entonces, este trabajo lo que nos observó es que toda la parte de estudio cualitativa fue muy importante a la hora de controlar y que pudiéramos de alguna forma empezar a generar, después de todo ese estudio, el ajuste de calibración de los coeficientes y poder llegar a observar de manera in silico experimentación que se estaba observando cuando de alguna forma tenemos varias activaciones espaciales de la remodelación ósea. Entonces, esto sería el final. Aquí alguna de las referencias donde está basado mi plática y pues muchas gracias. Espero que lo hayan podido seguir. Muchas gracias, doctora. Tenemos tiempo para alguna pregunta que tengan hacia la doctora, ya sea aquí de manera presencial o en línea. ¿Alguien tiene alguna duda? Aquí. Buenos días, primero, doctora. Interesante su plática sobre esta parte de la regeneración ósea. A ver, es que es como tema nuevo para mí, pero bueno, considera 2 poblaciones, que es los osteoclastos y estoblastos, me parece. Y a partir de ahí, pues justamente, ¿no? Modela cómo se regenera el huesito. Y aparte, bueno, en lo último que estuvo explicando, considera una espacialidad para ver justamente las activaciones, ¿no? Cómo podrían regenerarse en diferentes, como en diferentes puntos del espacio. Mi pregunta al final va a ser, cuando usted hace el modelo, pues al final es una representación de la realidad, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente paso para su modelo, como para que sea un poquito más fiel a la realidad o para que se considere algo más, ¿no? Algo que nos dé un poquito más de información? Gracias. Gracias por la pregunta. Hay diversas etapas, ¿no? Acá nuestro objetivo, tengo que ser sincera, era proponer un modelo lo más simple posible, porque en cuanto más complejidad tenga el modelo, más parámetros de libertad vas a tener, más difícil va a ser la calibración, el análisis cualitativo, más difícil va a ser también a la hora de calibrar los Ya no se escucha, doctora. Entonces, la complejidad, diferentes objetos. ¿Me escuchan? Sí, ya. Bueno. Ya. Hola, ¿sí me están escuchando? Sí, gracias.
Entonces, nuestro objetivo no era partir desde un modelo más complejo, sino nuestro objetivo no lo he presentado acá, pero nuestro objetivo, como dije al principio, es incorporar luego tratamientos o control entre los agentes bioquímicos, ¿sí? Entonces, eso ya se ha trabajado y hemos visto que en modelos podríamos decir, de esta estructura, que podríamos decir que son ideales, como comenta muy bien, y simples, se pueden entender y obtener conocimiento de cuál podrían ser los factores, como les dije, ya ahí observamos en la dinámica temporal cuáles eran los factores más significativos a la hora de químicos, más significativos a la hora de controlar. Entonces, nuestro objetivo fue un modelo simple, pero que sí describa la física y poder introducir tratamientos, ¿sí?, de control en los agentes químicos, que eso no lo he mostrado acá por el tiempo, pero sí se pudo trabajar y se pudo distinguir cuáles eran. ¿Cuál es la siguiente etapa? La siguiente etapa para esta ecuación diferencial parcial o sistema es incorporar ese control, ¿sí? Lo hicimos en dinámica temporal y lo queremos, y ya eso pues es un grado de complejidad más porque tienes que incorporar toda esta parte de control de tratamientos. Entonces, ese es mi grado de control en la siguiente etapa de EDPs. Y obviamente, pues luego uno buscaría otras preguntas, ¿no? Y ahí va incorporando complejidad. Así es como estamos trabajando. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo tengo una pregunta nada más en cuanto a la elección del exponente. En el modelo que se plantea originalmente tiene un exponente para cada una de las funciones incógnita y ustedes colocaron uno para una y otro distinto para otra. Ese valor del otro el exponente que dejaron, ¿se elige con algunos datos o se simula en algún rango? Cuando se consideran los 4 exponentes, ¿esa es la pregunta? Sí, en el modelo general ellos plantean 4 exponentes, ¿no? Uno para cada Exacto. variable. En el caso de ustedes eliminaron 2. Bueno, le dejaron exponente 1 a una variable y uno diferente a la otra. En el caso de los exponentes que dejaron ustedes, ¿cómo eligieron esos valores? A ver, creo que entendí. ¿Se eligieron con respecto a los datos? En el caso de nosotros, reducimos los exponentes a 1 porque podemos pensar que de manera biológica es normal, y como veíamos las interacciones, que la misma población se regulara a sí misma de manera lineal, ¿sí? Es decir, mi cantidad de población que yo genero es proporcional de manera lineal, y luego el no lineal que se quedó fue el control de la otra población. ¿Se puede hacer más general? Sí, se puede hacer más general. No teníamos de alguna forma cualitativamente esa condición, pero computacionalmente sí hay simulaciones en el que de alguna forma los rangos del otro exponente libre, si sigue siendo también no lineal, deben estar, ¿sí? Entonces, cualitativamente, para que yo pueda tener toda esa parte teórica de soluciones periódicas y condiciones y demás, se debe proponer proporcional la población, ¿sí? Uno lo puede hacer más general y tiene que, así como nosotros calibramos, tendría que calibrar el exponente de la parte que nosotros consideramos lineal. No sé si era esa la pregunta. Sí, esa era. Bueno, muchas gracias. Vamos a agradecerle a la doctora Silvia por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Y en la pantalla usted puede ver una constancia que le haremos llegar mediante correo electrónico. La Universidad Tecnológica de la Mixteca le agradece la participación a la doctora Silvia Jerez Galiano por su plática en este Congreso Internacional de Modelación Matemática con título Modelación Matemática de la formación de patrones en el proceso de la remodelación ósea. Muchas gracias, doctora, y esperamos en algún momento que nos visite por acá en la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Muchas gracias y con mucho gusto. Estén bien. Gracias.